Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Y continuamos en Proyecto Federal. Estamos haciendo el cierre del bloque con Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Héctor, tenés indicadores del INDEC relacionados con la pobreza, ¿no es cierto? Claro, estos aumentos de precios en los artículos de la canasta básica de alimentos se dan en un país donde está aumentando la recesión y donde está bajando la actividad económica. De acuerdo a los últimos datos del INDEC, el desempleo aumentó un 9,3%. El salario real perdió 8% de poder de compra. Las jubilaciones perdieron el 10%. El poder adquisitivo cayó un 15%. Entonces, se da este fenómeno, a un aumento de la recesión, es decir, que hay menor actividad económica, hay pérdida del empleo, pérdida de horas extras, puestos que quedan vacantes que no se cubren, y resulta que los alimentos, el precio de los alimentos de la canasta básica, por la falta de controles por parte del gobierno y por la gran concentración económica que existe, donde 5 grandes cadenas de supermercados, 4 incluso de capital extranjero, concentran el 70% de las ventas minoristas en la Argentina. Aquí se ha roto el equilibrio que tiene que existir entre el Estado, el mercado y la sociedad. El equilibrio se rompió en favor del mercado, pero cuando hay concentración económica no hay competencia, hay posición dominante en el mercado, hay acuerdos de precios, se suben los precios desmedidamente en perjuicio de la sociedad. Muchas gracias. Tenemos que restablecer este una equilibrio. Pregunta muy cortita que sea la respuesta. ¿Ya el gobierno al día de hoy puede seguir diciendo que todo esto sucede por la herencia recibida del gobierno anterior? No, ya hay elementos propios, factores y errores propios cometidos por el actual gobierno, sin duda. Bueno, Muchas Héctor, gracias. muchísimas gracias, muy amable. Bueno, continuamos, pasamos acá en el programa, pasamos a la otra parte del estudio, porque nos encontramos con el doctor Bulacio, médico psiquiatra. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Vamos Buenas a hablar noches. de bullying. Son tantas las preguntas como el Héctor Polino, no terminamos nunca y ya estamos presentando a nuestro invitado dentro del área médica, que vamos a hablar del tema de la artrosis, ¿no? Bien, y muchas patologías relacionadas con la misma. Vamos al tema del bullying. Existió toda la vida, ¿no es cierto? Sí, el bullying existió siempre, es algo que combina elementos, yo diría, como primitivos del ser humano, elementos muy primitivos, sumados a elementos culturales, porque para que haya bullying hay alguien que acosa a otro para hacer ante la vista de terceros. ¿No es cierto? O sea, tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el poder. ¿Y los terceros? Los terceros hacen silencio. El bullying no se hace en secreto. El bullying es para que otros lo vean. Entonces es un instrumento como una toma de posición, como tener más fuerza, como sumar poder de alguna manera dentro, o estatus dentro de un grupo. Y combina, por supuesto... Así que quiero el primer análisis o la primera reflexión. O sea, quien comete actos de bullying, lo que quiere o lo que busca es ejercer poder. ¿Es por eso? ¿Es una búsqueda de poder? Es un ejercicio de poder. ¿Ah, sí? Y es un ejercicio, digamos, se busca una especie de reconocimiento ante terceros. Por eso los terceros son tan importantes. Ya no es solamente importante la persona que es víctima del bullying, el que acosa, sino también los terceros. Y a su vez también es un tema que, como decían bien... Tenemos acá una imagen ahí, si la podemos congelar. Hay otra imagen también que está relacionada a los terceros. Esta imagen de acá, donde, bueno, vemos un chico y eventualmente... Y hay otra imagen más, a ver si la podemos pasar, donde está el acusador, ¿sí? O el que comete el bullying. A ver, otra más que teníamos. Ahí, bueno, lo vamos a ver ya en instantes y demás. Y los terceros, ¿no? La actitud pasiva de los terceros. No hay bullying si no hay terceros pasivos. Acá está. Acá hay justo a esta edad, ¿no? Tenemos un chico ahí Amedrantando, ¿no? De alguna manera, los demás teniendo una actitud pasiva, ¿sí? Con el entorno. A ver, para dejar como presentación
Como presentación diría, no hay bullying si no hay terceros. Sí. Hay que hablar sobre, en el caso del ambiente escolar, sobre el que ejerce el bullying, que también que tiene que ser atendido, cuidado y observado lo que le pasa, el que recibe el bullying y los terceros. Y esto a su vez dentro del ámbito educativo, pero hablaban hoy antes de qué ámbitos. El educativo seguro. Sí. Hay muchísimo por hacer en ese terreno, también dentro de las familias y dentro de lo que es la conciencia social general, que si bien se ha avanzado mucho, todavía faltan instrumentos como para concientizar y llevar a la práctica. Hagamos lo ¿no? siguiente, Sí. pasemos a la otra parte del estudio para presentar la otra presentación que nos van a hacer ahora y después volvemos con el tema del bullying. Estamos con el doctor Guillermo Benazar. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por estar acá en el programa. Bueno, un tema que venimos planteando, reuma o artrosis. Artrosis, algunos, algunos dicen tengo reuma, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver, no tiene nada que ver uno con el otro? Me duele las rodillas, digo, por ahí porque empiezo a correr. ¿Tiene que ver? En realidad el término reuma es un término que está mal empleado. La mayoría de la población lo identifica con la artrosis y otra gran parte con la artritis reumatoidea. Es decir, el paciente viene al consultorio y me dice, doctor, tengo reuma. O sea, tres cosas diferentes. Reuma es una cosa, artrosis y artritis. No, reuma es un término global que involucra un grupo heterogéneo de enfermedades que son las que nosotros vemos en nuestra especialidad. La gente que viene dice, tengo reuma, pero en general es otra cosa. La mayoría de las veces es artrosis, le llaman reuma a la artrosis. Es importante diferenciar lo que es la artrosis de lo que es la artritis, que es otro motivo de confusión. La artrosis es un proceso, es una enfermedad que se caracteriza por un desgaste, una degeneración en la articulación. ¿Podemos pasar la imagen anterior? A ver si podemos... La imagen anterior, unas manos. Estamos viendo ahí unas manos. Ahí tenemos. Sí. ¿La está viendo usted, doctor? Esas son las típicas manos de la artrosis, en lo que se ven lo que se llaman nódulos de Heberden y de Bouchard en los dedos, que a largo del tiempo al paciente pierde destreza manipulativa, deja de poder realizar sus actividades cotidianas, y eso es a lo que no tenemos que llegar. A lo que no tenemos que llegar. O sea que cuando dice eso, esto se puede detener o curar. ¿Cómo es el tema? En general, el tratamiento se basa en tres pilares, digamos, aliviar los síntomas, evitar la progresión y minimizar la discapacidad que genera esto. Y para eso tenemos recursos no farmacológicos y farmacológicos con lo que contamos en nuestra práctica habitual. Ahora vamos a seguir charlando sobre este tema, queríamos presentarlo al doctor. Bien, pasamos a la otra parte del estudio, sí, estamos acá muy ágiles, pero bueno, un poco también para mantener entretenido a la gente, porque algunos están interesados por un tema, otros están interesados por otro tema, y ese es el objetivo acá de Proyecto Federal. Volvemos con el bullying. Juan Manuel, yo lo que te quería preguntar recién es respecto de estos terceros que vos hacías mención, porque está, digamos, el protagonista, el chico que lamentablemente es la víctima de bullying, el victimario, y estos... los cómplices. Cómplices o terceros. Muchas veces quienes deben formar o forjar la educación o preservarla, el docente, el preceptor, los propios padres, a veces están dentro de estos terceros porque hacen oídos sordos a la situación que se está viviendo. Sí, sin duda que sí. Muchas veces, o sea, si bien el bullying se refiere específicamente a los terceros que están presenciando, habrían también una especie de terceros por omisión, podríamos decir. Y ahí podemos poner todas las instituciones educativas. Los preceptores en los colegios, ¿pueden ser terceros por omisión en el bullying? Sí, pueden ser, perfectamente, pueden ser terceros por omisión, sí. Porque, por ejemplo, a esta edad, primera pregunta, los padres pueden saber o no qué está pasando, tanto la persona que lo sufre, también no lo pueden saber si el acusador está, y tampoco lo pueden saber si los chicos, los terceros, también participaron. Cuando se enteran es un estadio tardío. Por eso digo, en este caso estamos hablando de un ámbito, el ámbito del colegio, el preceptor tiene un rol fundamental, inclusive los maestros pueden saberlo o no, pero depende por la rotación de maestros que hay, eventualmente el que más está en estos momentos que se puede ejercer el bullying son los recreos, los tiempos libres, etcétera, etcétera, donde el preceptor tiene una presencia activa. Es que tiene que haber un interés sobre el tema para poder detectarlo, si no muchas veces pasa inadvertido. El tema es que, digamos, casi todas las personas tenemos algún punto que podría ser objeto de bullying o el tema para el bullying. Por lo cual
Crítica que si la persona no tiene bien desarrolladas algunas habilidades sociales puede transformarse en bullying. Claro. Ahí está donde viene la parte preventiva de la que hablábamos antes. ¿Cómo se entrena a los distintos actores? Por ejemplo, la persona tiene que tener habilidades, tratar de estimular en los colegios y en la propia familia las habilidades sociales. Las habilidades sociales son claves para la prevención. El que recibe bullying casi siempre le está fallando un poquito algún mecanismo psicológico de defensa. ¿No? Es como que deja de defenderse o se defiende la falla mal. no es la persona en sí o el defecto que tiene, sino el mecanismo de defensa, ¿no? El mecanismo... Qué interesante que es eso, porque el mecanismo de defensa. uno, Luis, lo que piensa es, bueno, realmente, bueno, este chico tiene tal problema. O a veces encontramos padres donde, de alguna manera, ahí, pobre mi hijo, tiene tal o cual problema. No. No es así. ¿Quién no puede tener... A ver, si vamos a contar sobrepeso, problemas visuales o auditivos, problemas motores, déficit en el rendimiento deportivo, algún déficit en el rendimiento intelectual, si toma algún problema, digamos, de que tenga que ver con la apariencia. Si tomamos todo eso, las víctimas del bullying podrían ser la gran mayoría de las personas. El problema es cómo el grupo se ensaña contra una persona y generalmente esto pasa... La mayoría de las veces pasa por un problema de los recursos de defensa. Hay algo que se llama indefensión aprendida. Indefensión aprendida. La persona no se defiende bien, no aprende. Aprendida significa internalizada. Aprendida, claro. Aprendida con H en el medio. Exactamente. No aprende a defenderse, no ha aprendido los recursos, los mecanismos defensivos. Entonces ahí es cuando aparece el bullying. Es cuando la persona no logra... digamos, si la persona tiene recursos, a veces son muy violentos esos recursos, que también logran el cometido, pero no es lo que hay que tratar de desarrollar. Hay que tratar de desarrollar lo que se llama la asertividad, que es el derecho a expresarse, a decir que no, a expresar los propios derechos. Y atención, todo el tema de la asertividad y las habilidades sociales son fenómenos culturales. Hoy se hablaba de la pobreza hace un rato, ¿no? La pobreza que afecta, digamos, en el campo económico y todas sus repercusiones. Hay una pobreza cultural que se expresa muy fuertemente dentro del bullying. El bullying es un ejemplo de pobreza cultural. Ahí hay una mala transmisión de valores, hay poco respeto por el otro. Es un síntoma social enormemente importante. Se podría hablar muchísimo de todas las implicancias que tiene y de tomar justamente el bullying como un síntoma social y no solamente como un caso particular que por supuesto debe ser atendido. Juan Manuel, hay dos situaciones que terminan cuando ya es tarde, el de ayudar al chico que obviamente es la víctima de bullying. Y a veces pasa que lamentablemente ese chico termina suicidándose o matando a quien es justamente su victimario, porque hay millones de casos de estas características. Entonces, ¿cómo se llega a esto? No digamos millones de asesinatos, por favor, pero digamos de casos de bullying y que algunos terminan con la situación, como dice Luis. Son los que resaltan lo que llaman la atención, cuando trascienden, digamos, del ámbito privado y se hacen públicos por los medios. Pero casos de bullying hay permanentemente, casi en cada colegio, en cada escuela, en cada grupo. En los lugares de trabajo también. En los lugares de trabajo también. Digamos, a ver, un ejemplo de bullying en el lugar de trabajo. Bueno, el bullying en el lugar de trabajo es, a ver, cuando hay grupos, ¿no?, más o menos estables, centrados en una actividad, se tienden a reproducir mecanismos que son bastante primitivos. Los mecanismos más primitivos puede sufrir ese... Sí, porque hay una lucha, por ejemplo, en todos los ámbitos hay lucha por el espacio, hay lucha por el poder. Esto se da en los distintos ámbitos. Entonces, gente adulta puede comportarse de alguna manera como niños, en el sentido que vuelven a los estados más primitivos de tratar de luchar por el espacio. Entonces, en un ambiente laboral, esto es muy factible que pueda ocurrir. Pero siempre en el fondo está lo mismo, la educación, y que tiene que ver con el respeto al otro. Y en el ámbito laboral, así como hablamos, para dar ejemplos puntuales, porque la gente que nos sigue, más allá de los conceptos teóricos, que vos trabajás mucho en el consultorio, teórico-práctico, ¿no? Pero digo, puntual, dijimos, en el colegio, el rol, en este caso, los docentes y los preceptores. En el trabajo, porque en el trabajo yo ya me imagino, 4 o 5 personas, entre un sexto, están todos trabajando a 5 manos, como dicen, bueno, perdón, quisiera ver, y no le prestan atención,
buscan que ese trabajo, que esa aprehensión del trabajo, en este caso no de los mecanismos de defensa, esta aprehensión del trabajo sea mucho más lenta porque no colabora nadie. Ahí el rol, ¿quién es? Del jefe, ¿no es cierto? Y es del jefe la responsabilidad mayor, pero obviamente también en las pautas básicas del respeto al otro, del cuidado, y ahí son responsables todos. Claro. Yo creo que lo que hay que, donde más se está trabajando en los países, digamos, que más se han ocupado del tema, es en los terceros. Es en salir porque si uno lo toma como casos aislados, no puede llegar a profundizar mucho. Si uno lo toma como un síntoma, los terceros son la mayoría. Claro. Y cuando un problema involucra a la mayoría, es un problema sociocultural. ¿Qué cosa, no? Porque yo me pongo a pensar, estamos generalmente focalizamos el caso del bullying en los chicos, en los adolescentes, en los pequeños. Pero ¿qué pasa con ese adulto que padece, sufre de bullying en su lugar de trabajo, tiene su familia, vuelve a su hogar, ¿no? Y el foco está puesto en un adulto, ¿no? ¿Cómo la familia también se da o no cuenta de ese adulto, de ese tal vez padre, ese eje de familia? En general, la persona que ha desarrollado habilidades sociales es más difícil que en el ámbito, o sea, que de adulto sufra estos mismos problemas, porque ha desarrollado más mecanismos defensivos. Hagamos lo siguiente, nos quedamos con este concepto de desarrollo de habilidades sociales vinculado con el bullying. Sí, perfecto. ¿Sí? Y ya lo profundizamos, pasamos nuevamente a otra parte del estudio y vamos a hablar nuevamente y profundizar los temas de artritis y artrosis, disculpen, artritis y artrosis. Porque eran diferentes, la artritis, la diferencia con la artrosis. Bien. Habíamos dicho que la artrosis es fundamentalmente un proceso degenerativo, un desgaste de la articulación, a diferencia de la artrosis, en la artritis, en la que predomina la inflamación sobre todo, y que generalmente es secundario a enfermedades sistémicas como la artritis reumatoidea, la espondiloartropatía, a infecciones, a depósitos de cristales como la típica gota, la conocida gota. Generalmente esas son las diferencias entre uno y otro término. Ahora, ¿hay tratamientos? ¿Hay cura? ¿Se puede controlar? En la imagen anterior tenemos, vinculado a la pregunta que te hizo Luis, sí, tenemos una relación con la rodilla y ahí la respuesta es de lo que te preguntó Luis. Ahí se ve una rodilla sana y una rodilla con artrosis. Y se ve el cartílago desgastado, dice exposición ósea. Estamos viendo acá todo tipo de exposición que hay ahí. Contanos un poco. Es lo que veníamos hablando, es la imagen de una rodilla normal y una rodilla enferma, ¿sí? Una rodilla desgastada, ya sea por diferentes factores, ¿sí? Factores que son modificables, como ser el sobrepeso, la falta de actividad física, y factores que no son modificables, como ser la herencia y la edad, ¿sí? Convengamos que es una patología característica de la gente mayor, ¿sí? Entonces, donde nosotros tenemos que actuar es sobre esos factores de riesgo modificables, como ser en este caso, por ejemplo, la obesidad, agrava la enfermedad, la actividad física, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento con lesiones ligamentarias o de menisco repetitivas, generalmente tienen artrosis antes que una persona que no... Pregunta, para relacionarlo, para mantenerlo atento todos ustedes. Por ejemplo, Del Potro, que le está haciendo barro y demás. Estas cirugías que tú demás, ha desarrollado artrosis, ¿no es cierto? Seguramente. Sí. Con Martín Del Potro, ¿no? Sí, él tuvo problemas en la muñeca, pero por un movimiento repetitivo que él tiene con su actividad, con el tenis. Actividad física. Sí, ahora, ¿es exclusivo o en un mayor porcentaje de gente de cierta edad, o también las personas jóvenes, por ejemplo, de 20 años, pueden llegar a desarrollar algún tipo de artrosis determinada? Es más prevalente en personas mayores, es raro en adultos jóvenes, pero sí, se puede ver en estos casos, como te digo, pacientes que se rompen los ligamentos, por ejemplo, un futbolista que se rompe los ligamentos cruzados, lo operan, le hacen una meniscectomía, que es extirpan los meniscos, eso va a generar y le va a predisponer una rodilla artrósica, ¿sí? Entonces, ese caso es un paciente... O sea, la operación de menisco te lleva a artrosis. Y lo vas a predisponer a corto o a largo plazo a una rodilla artrósica. Sí. Acá tenemos, si la podemos congelar, esta imagen, y si la podemos ver,
y podés vos adelantar el tema de los consejos, figura ahí, para mejorar tu artrosis. El primero que dice es control de peso. A ver, contanos. Bien, como decía, el sobrepeso es el primer factor de riesgo, el primer pilar como medida no farmacológica al que debemos apuntar para mejorar, digamos, o para prevenir que siga progresando la enfermedad. Bien. Después, posturas viciosas, por ejemplo. Ahí dicen medidas generales y higiene postural, posturas viciosas. Claro, postura viciosa, corregir la alineación, sí. la postura erecta en los pacientes que trabajan en una oficina con una computadora, por ejemplo. Pacientes con, por ejemplo, artrosis de cadera, se pueden usar medidas de descarga como el uso de bastones, entre otras medidas como... Y bueno, y después como... A ver, la actividad física. La actividad física es súper importante, pero hay que adecuarla al sitio de la artrosis. Por ejemplo, en artrosis de rodilla hay que buscar actividad física que no sea de alto impacto, ¿sí? Entonces uno va a priorizar el fortalecimiento muscular no sé, con ciclismo, natación. O sea, tiene artrosis, a ver, tiene artrosis y van a CrossFit, ¿no es cierto? Claro, bueno, solamente no es una disciplina ideal, de alto ¿no? impacto, ¿no? Que muchas veces la gente no sabe, pero bueno, quiero porque el tema del CrossFit, que ahora entró de moda, los argentinos copiamos modas, es como en una hora hacer toda la gimnasia que te puede rendir 3 horas. Sí, pero sí. Generalmente me imagino que pueden producirse lesiones, ¿no? Y sí, como te digo, en una rodilla artrósica no es lo ideal un ejercicio de alto impacto. Claro. Bien. Tenemos también las medidas posturales. Bueno, no, y también, discúlpame, vinculado con la actividad física, el reposo, estoy viendo ahí en la placa, ¿no? El reposo, a ver. Sí, el reposo generalmente secundario cuando hay algún proceso inflamatorio en la articulación, pero lo ideal es fomentar la actividad física en el paciente, ¿sí? Acorde, digamos, al sitio de artrosis. Ahora queda pendiente, lo dejamos instalado, el tema del tratamiento para la artritis, ¿puede ser? Ok. Y ahora sí, nuevamente, seguimos hablando de bullying con el doctor Juan Manuel Bulacio. Bueno, había quedado el tema de desarrollo de habilidades sociales. ¿Sí? Sí. Que aquellas personas que desarrollaron estas habilidades, casualmente en el tema laboral, de alguna manera, son menos vulnerables al bullying laboral. Sí, exactamente. Una cosa que me parece importante destacar de las habilidades sociales, que ahora se está hablando mucho más que hace algunos años, es que son realmente instrumentos para la comunicación y para el desenvolvimiento en todas las áreas. Entonces, uno se pregunta, yo me vengo preguntando hace algunos años, por no decir toda la vida, ¿por qué en los ámbitos educativos no se enseña, no se concientiza, no se enseña y no se practican el desarrollo de habilidades sociales? A mí me sigue sorprendiendo mucho, debo decir, cómo los programas siguen siendo totalmente arcaicos, los métodos de enseñanza son viejos. Ahora, danos un ejemplo de desarrollo de habilidad social. Habilidad social, role-playing, decir que no. Bien, perfecto. Entonces, ¿querés tal cosa? ¿Querés esto que lo otro? Bueno, uno quiere, yo no quiero. Sí. ¿Querés fumar esto? No, claro. No fumo. Sí. Bueno, eso, poder decir que no. ¿Qué sentí frente a esto? Poder decir lo que uno siente. Poder decir que sí. Poder afirmarse, poder decir que no, poder tomar decisiones, ir para la derecha y para la izquierda. El grupo va para allá. Bueno, empáticamente, no agresivamente, yo quiero ir para otro lado. Entonces, todo eso hay que ejemplificarlo. El ámbito educativo es muy bueno para poder hacer ejercicios de esto, de role-playing y demás. Entonces, no llego a entender por qué no se desarrollan esto como habilidades comunicacionales, cómo preguntar, cómo responder, cómo decir no estoy de acuerdo con vos, cómo decir estoy de acuerdo pero no totalmente, o cómo expresar la propia opinión. Hay una enorme cantidad, cómo se piden las cosas, hay una enorme cantidad de habilidades sociales que no realmente se desarrollan espontáneamente cuando los ámbitos son favorecedores, pero no se desarrollan cuando el ámbito no es favorecedor. Metodológicamente. Exactamente, no se desarrollan metodológicamente. Y el ámbito educativo es un excelentísimo campo para poder desarrollar métodos de esto. Siempre dejando una gotita más de arena que va creciendo la construcción de nuestra formación. Y ustedes, para que sepan, pueden ser tus hijos,
pueden ser tus sobrinos, pueden ser tus nietos, y ustedes tienen que estar muy atentos, ¿no? Un detalle respecto de eso, lo que uno ve en el consultorio, con, yo diría, una enorme cantidad de pacientes que no tienen un componente, digamos, patológico, orgánico, una enfermedad grave, psíquica, etcétera, la mayoría de las veces tiene que ver con el desarrollo de este tipo de recursos. Y gente que ha sufrido bullying calladamente, que no ha sido detectada, o gente que no ha desarrollado habilidades sociales. Tiene un nivel de generalización increíble. Por eso uno piensa, ¿cómo puede ser que no se haga prevención en esto? Doctor, para que se comuniquen con usted, ¿alguna vía? Bueno, puede ser a info@fundación ICAP. 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 CCAP. CCAP. ICAP.org.ar. Es una fundación que dirijo, en la cual, bueno, tratamos justamente de encarar muchos temas ligados a esa interacción entre el ámbito educativo y el ámbito psicológico. Y cualquier pregunta, si no pudieron anotarlo, se comunican a 116-136-7550 y ahí la gente de producción le va a devolver el mensaje o el contacto con alguno de los profesionales y cerramos. Tenemos que estar cerrando. Sí, cerramos el programa de hoy y quedó pendiente, ¿qué tema? El tema de tratamiento. El tema de tratamientos. ¿Cuáles serían los tratamientos o cuál es el consejo que se le puede dar? Una vez agotada, digamos, la parte no farmacológica, tenemos los fármacos que se usan a medida que se va conociendo más sobre la enfermedad, van apareciendo nuevos fármacos, pero de primera línea lo que habitualmente usamos es analgésicos, antiinflamatorios y fármacos específicos para la artrosis que han demostrado en algunos casos calmar el dolor y disminuir la progresión, lo que nosotros llamamos progresión radiológica de la enfermedad, como por ejemplo la glucosamina, diacerina. Progresión radiológica. Es una forma que nosotros evaluamos si la artrosis está progresando o no. Porque nosotros le van sacando placas y van viendo. Al diagnóstico, aparte del examen físico, lo hacemos con la radiografía. ¿Sí? Entonces nosotros vamos evaluando con la radiografía si esa artrosis está progresando o sigue igual. Entonces ahí la medicación esta que acabo de nombrar, hay evidencia de que en algunos casos sí ha mejorado, por ejemplo, la glucosamina, el dolor y la progresión radiológica en la artrosis de rodilla. Es un ejemplo, la diacereína en la de cadera, ¿sí? Pero bueno, y hay otros muchos más, como infiltración con corticoides, con ácido hialurónico, pero bueno, lo utilizamos en casos que no responden a estos primeros fármacos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber muy amable. También, nuevamente agradecemos al doctor Juan Manuel Bulacio, muchas gracias. Bueno, y nos tenemos que pasó volando el programa del día de hoy, uno queda, realmente se queda reflexionando sobre todos los temas, ¿no? Lo que dijo el doctor Polino, lo que dijo el doctor Guillermo Benázar, lo que dijo el doctor Pablo Bulacio. Realmente uno hace este programa con mucho cariño, con mucho compromiso y creo que aprendemos mucho día a día. Siempre algo aprendemos nosotros y lo más importante es que ustedes aprendan. Y la prevención, como siempre decimos, es un eje fundamental para poder solucionar muchas de las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene.